Hola amigos, Dios les bendiga. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes para seguir transmitiendo la palabra de Dios acerca de acontecimientos futuros. Les habla su servidor Gerardo Bogantes y tengo la Biblia aquí a mano. Vamos a empezar una serie de enseñanzas acerca de lo que la Biblia llama el milenio. Y le animo a usted, amada persona que escucha, usted que es católico, usted que es atalaya, que es mormón, que es evangélico, a que juntos nos introduzcamos en la palabra de Dios y aprendamos de ella, ya que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este tema es un tema bien emocionante, el milenio. ¿Qué es el milenio? El milenio, según la Biblia, es un periodo de 1000 años que habrá aquí en la tierra, un periodo de 1000 años aquí en la tierra, que se ubica después de la segunda venida de Cristo. Viene Jesús en su segunda venida, al final del gobierno del anticristo, al final de la gran tribulación. A los malos los castiga y los condena en el infierno, y los que no se dejaron sellar por el anticristo entran al milenio en carne y hueso, y quienes no se dejarán sellar, porque esto no ha sucedido todavía. Los 144,000 que habla Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, esos entrarán al milenio en espíritu, alma y cuerpo. También un remanente judío que habla Apocalipsis, un remanente que huirá a un lugar que Dios tiene preparado para ellos, para librarlos del anticristo a la mitad de la semana 70, y estarán ahí protegidos por Dios por 3 años y medio. Ese remanente entrará al milenio en espíritu, alma y cuerpo, y también gentiles que se salvarán, o sea, de las naciones del mundo, gente salva que se arrepentirá de sus pecados, que no adoraron a la imagen, ni al anticristo, ni a Satanás, el dragón, sino que siguieron a Jesús, siguieron su palabra. Esos 3 grupos entrarán en espíritu, alma y cuerpo como seres humanos al milenio. Los malos no entrarán. Jesús les dirá, según Mateo 25, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque no quisieron seguir al Señor. No quisieron seguir al Señor. Pero ya he hablado en otros casos de... esto es como una introducción breve acerca de los que entran al milenio. Ahora voy a entrar directamente al milenio. Iba a hablar un poquito más de la introducción, pero creo que en otros videos su servidor ha enseñado pues del día grande de Jehová, de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla la gente llama Armagedón. La Biblia lo llama la batalla del día del gran Dios Todopoderoso. Todo esto será el final de la gran tribulación. Habrá un gran terremoto. Aparentemente van a haber 2 terremotos, pero van a ser muy cerca uno de los otros. En uno morirá como 7,000 personas que habla la Biblia, y el otro probablemente morirá mucho más gente, ya que será el terremoto, según la Biblia, que jamás ha existido ni existirá, que la tierra se moverá como un ebrio, dice, y el eje se saldrá o sea, la tierra completa será movida aún de su eje. Lloverá granizo, bueno, habrá lluvia torrencial, pero también lloverá piedras de fuego, granizo.
Todo esto será más o menos simultáneo al final de la gran tribulación. Jerusalén, la gran ramera, será quemada ahí en forma simultánea, y estará la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, el terremoto, el granizo, Gog y Magog, que vienen a poseer a Israel y a quitarle sus riquezas, sea las tierras de los magogitas allá por Rusia y los alrededores, muchas naciones, los reyes del oriente, millones vendrán del oriente, que la Biblia dice que los demonios a manera de rana engañan a los reyes del oriente, probablemente China, Japón y muchas naciones, muchos países del oriente serán convocados allí a Israel, y también el gran ejército que tiene el anticristo. Entonces viene Jesús en su segunda venida. El bien triunfará sobre el mal. Hay esperanzas para el justo. Y Jesús viene y va a Bosra, va a algunas ciudades allí, a Edom, los destruye, los castiga grandemente por su pecado, y vendrá allí por todo ese valle de Megiddo el Señor, y la sangre humana correrá hasta los frenos de los caballos como metro y resto en ese gran valle, porque serán multitudes allí que se reunirán de caballos y de gente, y querrán destruir a Jesús el Señor, que monta el caballo blanco, viene con sus ángeles, y según el libro de Zacarías viene también con los santos, o sea, con la iglesia. Los santos la Biblia llama a la iglesia, que Dios nos mira santos a través de la sangre de Cristo. Y con esta introducción pues entro al milenio. Aquí tengo en Jeremías 31, versículo 31 al 34, ahí habla del nuevo pacto que Dios hará con Israel. Dios hará un nuevo pacto con Israel, no el pacto del Sinaí, no el pacto de las leyes que dio a través de Moisés y que escribió con el dedo de Dios. Bueno, Moisés rompió esos 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Luego Moisés escribió otra vez la ley de Dios que Dios le dio a Moisés para que la transmitiera a su pueblo Israel. Y en Jeremías 31 habla que Israel nacerá de nuevo, o sea, Israel va a recibir a Cristo, a Jesús el Señor. El Mesías ya vino una vez a través de la Virgen María, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un niño nos es nacido, dice Isaías 9:6, la parte primera, la parte A del versículo. Bueno, ese niño ya nació hace 2000 años y un poquito. Y se cumplió la primera etapa o la primera vez que venía el Mesías, cumpliendo así muchas profecías de la Torá, de los profetas, de los salmos, del Pentateuco, que ellos señalaban a Jesús, que manso y humilde, montado en un pollino, en su entrada triunfal a Jerusalén, que le arrancarían la barba, que nacería en Belén, en Efrata, en Belén, y muchas profecías más, que no quebrarían hueso suyo, porque le iban a quebrar los huesos y se lo quebraron al primer ladrón y al segundo ladrón que murieron con Jesús. Otra profecía que se cumplió, que está en Isaías 53, que los judíos dicen que ese varón de dolores allí es Israel, pero no calza, definitivamente se lee claramente que se refiere a un varón, a un ser humano y no a una nación de Israel.
allí habla claramente que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. No dice nación ni pueblo de dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos el rostro y no lo estimamos. Bueno, su servidor y millones de personas hemos recibido el nuevo pacto, que Jesús lo habló en San Juan capítulo 3, a través de Nicodemos. Jesús hablando con aquel fariseo llamado Nicodemo. Él era parte del Sanedrín, la máxima autoridad judía. Eran 71 sabios en Jerusalén. Bueno, Nicodemo formaba parte del Sanedrín y vino de noche a Jesús. La Biblia no dice si era por vergüenza que lo vieran, que un rabino hablando con Jesús. No sabemos si era por el orgullo religioso que tienen algunos líderes religiosos, que a veces por orgullo no se dan por menos, y entonces vino a Jesús de noche. Bueno, no sabemos si es que a esa hora es que tenía tiempo para ir a hablar con Jesús o podía hablar con Jesús a esa hora. La Biblia no lo dice. Lo cierto es que era uno de los grandes líderes políticos y religiosos de Jerusalén, de Israel, de Jerusalén, y vino a Jesús, y Jesús le dijo: Nicodemos, si no naces de nuevo, no puedes entrar ni heredar el reino de Dios. Y Nicodemo no entendió lo que Jesús le enseñaba, creyó que nacer de nuevo era entrar de nuevo al vientre de su madre. Entonces Jesús lo exhorta y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y por qué Jesús le dijo a Nicodemo: eres maestro de Israel y no sabes eso? Porque aquí en Jeremías 31, versículo 31 al 34, Dios a través de su profeta habla del nuevo nacimiento. Así que los profetas hablaron de ese nuevo nacimiento que se obtiene a través de recibir a Cristo en el corazón. Así la persona nace de nuevo, porque Jesús vino a libertar a los cautivos. Jesús dijo en Lucas 4:18 en adelante: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Otra profecía que está escrita en la palabra de Dios. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de jubileo, el año de la libertad, el año de las buenas nuevas. Y Jesús vino y nos ha libertado de la ceguera de la religiosidad, del misticismo sin el Dios verdadero, de la pseudo religiosidad. Nos ha liberado del pecado, de Satanás, de las tinieblas, de lo malo, porque para eso vino Jesús en su primer venida, el Mesías, para liberarnos, a salvarnos, para abrir un camino hacia el cielo. Por eso cuando Jesús murió en aquella Pascua a las 3 de la tarde, que era el sacrificio en el templo en Jerusalén, de los líderes religiosos ahí, sacrificio por el pecado en la Pascua, por eso Jesús entregó su vida a las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana, que eran los primeros sacrificios, hasta las 3 de la tarde, que era, por decirlo así, la segunda faceta de los sacrificios en el templo en Jerusalén. Entonces Jesús entregó su vida a las 3 de la tarde. Y la Biblia dice que el velo del templo que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo se rompió de arriba abajo. ¿Por qué se rompió de arriba abajo? Porque así Dios daba a entender
que toda persona hoy día tiene acceso al lugar santísimo, que ya no es el templo en Jerusalén, sino que ese lugar santísimo representa la morada de Dios al norte del universo. Allí toda persona hoy día tenemos acceso a la presencia de Dios, ya no a través de un cordero, ni de ovejas, ni de animalitos que morían por el pecado de los judíos, de la gente, sino que se abrió un camino al lugar santísimo porque el velo del templo se rasgó de arriba abajo, hubo un temblor, resucitaron muertos en Jerusalén, aparecieron a mucha gente. Aún Jesús, después de que resucitó, apareció a más de 500 cristianos y se estuvo apareciendo por más de 40 días. Así que con pruebas indubitables, Él resucitó. Él está vivo, por eso hoy día somos millones de millones los cristianos que hemos sido cambiados por el poder de Dios, por el poder de Jesús el Señor. Pero Israel rechazó al Mesías y lo vamos a ver con versículos bíblicos en el libro de Romanos, capítulo 9, 10 y 11, que habla que Israel rechazó a Jesús y que tiene un espíritu de estupor, un adormecimiento espiritual, una ceguera espiritual hasta su segunda venida, que se le quitará esa ceguera espiritual cuando vean al Mesías que viene con heridas en sus manos y en sus pies y preguntarán qué son esas heridas en tus manos, en su cuerpo. Y Jesús les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Así llama Jesús a este pueblo rebelde que sigue rechazando el evangelio de las buenas nuevas de salvación, que siguen rechazando el nuevo pacto y ellos siguen con el pacto mosaico todavía. Bueno, con esta enseñanza, que todo lo que he dicho está en la Biblia, no estoy inventando nada. Así les leo a ustedes en Jeremías 31, aquí en mi Biblia. Dice aquí, así, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Los judíos invalidaron ese pacto a través de Moisés, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Qué hermosa es la palabra del Señor. Allí está para que si algún judío me escuche, vea que no es un invento evangélico, su servidor es cristiano evangélico, o que no es un invento de un creyente religioso, sino que los profetas hablaron del milenio, y lo vamos a ver con muchos versículos, porque la Biblia habla demasiado del milenio. No entiendo por qué casi no se enseña el milenio, no entiendo, ya que la Biblia habla mucho de ellos. Y en el milenio es que se cumplirá estos versículos que leí, Jeremías 31, del 31 al 34, donde enseña que la casa de Israel Dios hará un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el que Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte
que yo hice por ustedes, recordarán hasta que yo venga, hasta su segunda venida, que será al final del gobierno del Anticristo, después de la semana 70 de Daniel, capítulo 9. Así que Israel ya no entrará en el pacto del Sinaí, sino que Israel entrará en el nuevo pacto. Ya la iglesia ya entramos en el nuevo pacto. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Dónde habla la Biblia también del nuevo pacto? En Ezequiel 39, del 25 al 29, Ezequiel 39. Y se los voy a leer porque es muy importante la palabra del Señor. Vamos a ver por aquí donde está Jeremías, Ezequiel. Aquí está 36, 39. Aquí tengo Ezequiel 39 del 25 al 29. 39 del 25 al 29. Vamos a ver dónde está el 25. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea manifestado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Así que eso sucederá en el milenio. Todavía no, pues algunos judíos mesiánicos, pues sí, Dios ha derramado de su espíritu y dejan de ser judíos del pacto mosaico y entran al nuevo pacto que Jesús firmó, por decirlo así. Jesús hizo el pacto en la cruz del Calvario, derramando su sangre como un cordero inocente moría, para que Jehová, para que el Padre, para que el Altísimo, el Elión, el Todopoderoso, Jehová Nisi, nuestro Dios, nuestra justicia, nuestra bandera, nos perdonara. Jesús murió como un cordero inocente para que usted y yo seamos salvos, sean judíos o gentiles. La puerta está abierta. Pero ya la iglesia hemos entrado en ese nuevo pacto. Vuelvo a repetir, los que no han entrado son los judíos, que entrarán según las profecías bíblicas hasta el milenio. Disculpe que agache la cabeza, es que estoy abriendo la Biblia en el libro de Romanos. Tengo aquí Juan, sigue Hechos, luego Romanos. Vamos a ver. Aquí está Romanos en el capítulo 9, del versículo 1 al 5. Romanos 9, del 1 al 5, dice así:
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Aquí el apóstol Pablo, que escribe 12 libros de la Biblia, inspirado por Dios, siendo netamente un judío de la tribu de Benjamín. Él dice que él deseara ser maldito por causa de los israelitas. O sea, él amaba tanto a su pueblo Israel, como muchos judíos hoy día ama a Israel, pero tienen un celo no según manda Dios, sino como un celo religioso nada más, basado en el antiguo pacto. Pero ya Dios nos enseñó un nuevo pacto a través de Cristo. Entonces, Pablo aquí explica que de los judíos es la ley y los pactos y la promesa, pero que Jesús vino según la carne, porque tanto María, la madre de Jesús, como su padrastro eran descendientes de sangre judía. Y el Padre era el Espíritu Santo, pues ese era Dios. Los judíos a veces lo que no captan es que ellos dicen que Jesús era hijo de pecado, de fornicación. No, eso decían los judíos, que era hijo de fornicación, porque algunos supieron que José no era el padre. Entonces le decían a Jesús, tú eres hijo de fornicación. Por eso José pensaba dejar a María en secreto para no difamarla, para que no creyeran que era una fornicaria. Pues no era fornicaria, sino que fue por obra del Espíritu Santo para que se cumpliera Isaías 7:14, que la Virgen daría a luz un hijo. Ya lo dio. Bendito sea Dios. Aquí también en Romanos 9, del 23 al 25, habla algo muy importante. Romanos 9, del 23 al 25. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como está escrito en Oseas, en el profeta Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Así que el mismo Oseas habla de la iglesia. El profeta Oseas, dice el libro de Romanos capítulo 9, que el profeta Oseas habló de la salvación a los gentiles. Ahora, ¿por qué existe la iglesia cristiana? ¿Por qué muchos hemos entrado en el nuevo pacto? Porque el libro de Romanos, que fue escrito por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, Dios le revela que Israel desprecia al Mesías. Entonces Dios les da un espíritu de estupor, un adormecimiento espiritual desde que vino Yeshua, vino Jesús a salvarnos hasta el milenio, hasta el principio del milenio. O sea, hasta el final de la gran tribulación tendrán ese espíritu de ceguera espiritual, de adormecimiento espiritual, de letargo espiritual, según las profecías bíblicas.
porque ya en el milenio todo Israel será salvo. Por supuesto, todo Israel que entre al milenio, porque muchos judíos no entrarán porque es en el gobierno del anticristo, del cuerno pequeño, que habla Daniel capítulo 7, ese cuerno pequeño que saldrá de las 10 naciones del imperio romano revivido, según Daniel capítulo 2, al final como del versículo 40 en adelante, habla de la resurrección del imperio romano, ya en una forma un poco diferente al final de los tiempos. Daniel lo profetizó en Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Dice que de esos 10 dedos de Daniel capítulo 2, 10 dedos, que en Daniel capítulo 7 llama las 10, los 10, las 10 naciones, que Apocalipsis llama los 10 cuernos en muchos pasajes. Son aparentemente unas naciones musulmanas y unas naciones no musulmanas que estarán en la jurisdicción del Imperio Romano cuando existió en tiempos de Jesús. Espero darme a entender. De esas jurisdicciones o de esas naciones, de entre esos 10 cuernos que simbolizan a 10 gobernantes mundiales que habrán en los últimos tiempos, de allí saldrá el anticristo, según Daniel capítulo 7, que de los 10 cuernos salió un cuerno pequeño, pero se fue haciendo grande, dice la Biblia. La Biblia es clara, ahí está todo escrito. Por eso no hay que inventar lo que ya Dios inspiró. Daniel no entendía, pero le fue dicho a Daniel que habrían cosas de las que Dios le reveló que estarían selladas hasta el tiempo del fin. Y como ya estamos viviendo el tiempo del fin y ya Dios está trayendo a los judíos de entre todas las naciones del mundo, Dios les está inquietando que son israelitas, que deben ir allá. Dicen que hay como 17 millones de judíos y no todos viven en Israel todavía. Seguirán yendo y a saber si son mucho más de 17 millones. Porque el ser humano a veces se equivoca. Pero Dios no se equivoca y los está trayendo desde donde fue esparcido del año 70 después de Cristo, que el templo en Jerusalén fue destruido por Tito a través del ejército de Tito. Así que cómo la Biblia se está cumpliendo ante nuestros ojos. Esto es emocionante hablar del milenio, porque en el milenio ya la iglesia estaremos con un cuerpo glorificado, como dice en el libro de Zacarías, que vino el Señor Jehová y que será rey en toda la tierra y que vino con sus santos. Dice en Zacarías 14, que luego lo veremos. Viene Jesús con la iglesia en su segunda venida, pero en el Evangelio de Mateo y en otras partes dice que viene con todos sus ángeles. Pero ya Jesús, el Mesías, Jesucristo, ya no viene a morir en su segunda etapa, sino que viene como Jehová, como el Dios Todopoderoso, según lo dice Isaías 9:6, que el principado sobre su hombro y que se llamará Padre Eterno. Padre Eterno, o sea, Él es Jehová. Y eso es lo que muchos no entienden, que Yeshua es Jehová, que Yeshua, el enviado de Dios, es Dios Todopoderoso, que en su primera etapa vino y se hizo hombre para, como un cordero sin mancha, morir para salvarnos. Dios les bendiga y seguiremos con este tema emocionante la próxima vez. Espero que me acompañen a través de estas grabaciones que haré acerca del milenio, tratando de esclarecer un poquito este tema que ya Dios lo inspiró hace muchos miles de años, hace 2000 años,
hace 2800, 2900 años ya Dios había revelado de este tema. Nos vemos en la próxima.